La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el libro de Esther. Este libro es una novela más verdadera que muchos libros de historia, pues si bien se cuentan acontecimientos ficticios, en ellos se expresan la angustia, los rencores y las esperanzas de los judíos dispersos y a veces perseguidos. Miedo a los paganos, juicios críticos sobre las locuras de los que no conocen a Dios, esfuerzo constante para conciliarse el favor de las autoridades, súplicas a Dios que no pueden permitir que desaparezca su pueblo, solidaridad estrecha con sus hermanos de raza, espera del día en que puedan vengarse de sus enemigos para mayor gloria de su Dios. En este contexto humano en donde no había entrado todavía el Evangelio, el libro de Esther pone de relieve la fidelidad de Dios a su palabra. El pueblo judío tenía que sobrevivir para que se realizara el plan de Dios sobre la humanidad. No se sabe mucho sobre el origen de este libro. Los acontecimientos de que habla se situarían exactamente en el año 483, bajo el reinado del emperador persa Jerjes. Pero es cierto que el autor no presenta un trabajo histórico. Se debe pensar, sin embargo, que a pesar de la actitud muy tolerante de las autoridades persas, se conserva el recuerdo de unos momentos difíciles. Existía entre los judíos una costumbre de enviarse regalos y de celebrar una fiesta en los días de Purim. La novela toma pie de esta costumbre y justifica esta fiesta constante, una persecución en que los judíos fueron salvados gracias a la intervención de Esther y de Mardoqueo. Ese mismo día, en la realidad, esta fiesta era muy anterior a los acontecimientos narrados aquí, pues era el año nuevo de los persas. Originalmente el libro de Esther era, en la Biblia hebrea, un relato profano y se ajustaba de tal manera a la fiesta popular que no contenía ni oraciones ni alusión alguna a las promesas de la Biblia, ni siquiera se nombraba a Dios. Cuando el libro fue introducido en la Biblia griega de los 70, el traductor insertó en él algunas páginas magníficas y profundamente religiosas, junto con el sueño de Mardoqueo. Al inicio y al final del libro, que situaba el alcance del drama en el contexto de la vocación de Israel en el año 95 de nuestra era, al fijar la comunidad judía el canon de sus libros sagrados, conservó únicamente la versión primitiva. La Iglesia, en cambio, ha reconocido como libro inspirado la versión griega. Ponemos en itálicas los párrafos que son propios del griego. Esas páginas figuran a veces al final del libro hebreo y forman los capítulos 11 al 15. También se puede, como lo hemos hecho nosotros, insertarla en su lugar correspondiente del cuerpo del texto, dicen los comentaristas del origen del libro de Esther.
Sueño de Mardoqueo. El segundo año, así empieza el libro, del reinado del gran rey Asuero, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simer, hijo de Ki, de la tribu de Benjamín. Ese judío que vivía en Susa era un personaje muy conocido en la corte del rey y forma parte de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había traído cautivo junto con Jeconías, rey de Judá. Este fue el sueño de Mardoqueo. De repente se sienten gritos y ruidos espantosos, retumba el trueno, tiembla la tierra, todo se conmueve. Entonces se aproximan dos enormes dragones listos para enfrentarse. Lanzan un rugido e inmediatamente todas las naciones se preparan para atacar al pueblo de los justos. Es un día de tiniebla y oscuridad, día de prueba y de angustia, de violencia y de terror en toda la tierra. Todo el pueblo de los justos está espantado, temen la desgracia y se preparan para morir, pero claman a Dios. Y su clamor hace surgir un pequeño manantial que se transforma en un gran río de un caudal desbordante. Luego vuelve la luz y se levanta el sol. Triunfan los humildes y devoran a los orgullosos. En ese momento se despertó Mardoqueo. No dejaba de pensar que debía haber algún proyecto de Dios en el sueño que había tenido. Hasta el anochecer trató por todos los medios de comprender su sentido. Como Mardoqueo se alojaba en uno de los patios del palacio junto con dos eunucos, Bitán y Teres, que custodiaban las puertas, lo oyó conversar, trató de entender su conversación y descubrió que se preparaban para asesinar al rey Asuero. Inmediatamente lo fue a denunciar al rey. El rey mandó interrogar a los dos eunucos y como estos confesaran, lo condenó a muerte. Después el rey mandó anotar en sus memorias el relato de ese acontecimiento y Mardoqueo por su parte hizo otro tanto. Para recompensar a Mardoqueo, el rey le confirió un cargo en su palacio y le dio numerosos regalos. Pero ese asunto de los dos eunucos del rey atrajo a Mardoqueo la enemistad de Amán, hijo de Handata, descendiente de Agat, quien era el favorito del rey. Era en tiempo del rey Asuero, su imperio se extendía de la India a Etiopía y se dividía en 127 provincias. Su trono real estaba por ese entonces en la fortaleza de Susa. El tercer año de su reinado dio un gran banquete para sus altos funcionarios y sus servidores, jefes del ejército de los persas y de los medos, para los gobernadores y los jefes de las provincias. Él mismo presidió el banquete. Quería mostrarle durante muchos días, 180 días aproximadamente, la riqueza de su reino y su propia gloria. Su riqueza y sus éxitos
Cuando transcurrió ese tiempo, el rey organizó en el patio de su palacio un gran banquete que duraría 7 días y al que estaba invitado todo el pueblo de la fortaleza de Susa. Desde el más grande hasta el más chico, guirnalda blanca y morada atadas por cordones de linos y púrpura pendían de anillos de plata fijos en columnas de mármol. Sobre el pavimento de las piedras seleccionadas de mármol de nácar y de mosaicos se había dispuesto divanes de oros y de plata. Las bebidas se servían en vasos de oro de diferente forma y, según la orden del rey, el vino corría de destajo. Sin embargo, nadie era obligado a beber, porque el rey había ordenado a todos sus sirvientes que respetaran la voluntad de cada uno. La reina Basti, por su parte, había organizado una comida para las mujeres en el palacio de Asuero. Al 7º día, como el vino lo había puesto de buen humor, el rey ordenó a Mejuna, a Bizeta, a Harbona, a Bitat, a Atar, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que estaban para su servicio personal, que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería jactarse de la belleza de la reina ante el pueblo y ante sus oficiales, pues en verdad era muy bella, pero la reina Basti se negó a aceptar la orden del rey transmitida por sus eunucos. El rey se sintió muy molesto y se enojó mucho. Se dirigió entonces a los sabios, a los especialistas en leyes, pues todos los asuntos del rey eran tratados en presencia de los que tenían conocimientos de la ley y del derecho. Mandó que comparecieran ante él Carcena, Setar, Admatá, Tarsi, Meres, Marcenas y Memucán, los 7 altos funcionarios persas y medos que podían ser admitidos a su presencia y que ocupaban los primeros puestos del reino. Le dijo: ¿qué se debe hacer según la ley con la reina Basti, que no obedeció la orden que el rey Asuero le transmitió por medio de los eunucos? Memucán respondió en presencia del rey y de los altos funcionarios: la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los altos funcionarios y a los diferentes pueblos diseminados por las diversas provincias del reino de Asuero. Todas las mujeres sabrán lo que hizo la reina y eso las animará a no respetar más la autoridad de su marido. Dirán: el rey Asuero le ordenó personalmente a la reina que viniera, pero ésta se negó. Este mismo día, las princesas de Persia y de Media se van a enterar de la negativa de la reina.
¿cómo irán a respetar a todos los altos funcionarios del rey? En todas partes no habrá más que desprecio y cólera. Si el rey lo estima conveniente, hay que publicar ahora una ordenanza real de su puño y letra e inscribirla en las leyes de los persas y medos, de tal manera que nadie pueda oponérsele. Esa ordenanza le prohibirá a la reina Vasti volver a presentarse ante el rey Asuero, y el rey dará su título de reina a otra mejor que ella. La ordenanza que mandé publicar el rey se dará a conocer a todo en su reino, para que todas las mujeres respeten a sus maridos, desde el más grande hasta el más pequeño. Al rey y a su funcionario le pareció buena esa proposición, y el rey siguió el consejo de Memucán. Despachó carta a todas las provincias, a cada provincia en su escritura, a cada pueblo en su idioma, para que todo marido fuese señor de su casa. Se le pasó el enojo al rey Asuero y no pensó ya más en Vasti, ni en lo que le había hecho, ni en lo que había decidido al respecto. Los cortesanos del rey le dijeron entonces: busquemos para el rey algunas jovencitas que sean a la vez vírgenes y hermosas. El rey debe nombrar inspectores en toda la provincia de su reino, lo que juntaban en la ciudad de Susa a todas las jovencitas que sean vírgenes y bellas a la vez. Se alojarán en la casa de las mujeres bajo la vigilancia de Heges, el eunuco del rey, que es el guardián de sus mujeres. Les proporcionará a todas productos de belleza, y la joven que guste al rey será la reina en vez de Vasti. Al rey le pareció eso excelente y así se ejecutó. Vivía en la fortaleza de Susa un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Era uno de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había traído de Jerusalén junto con Jeconías, rey de Judá. Ese judío había criado a su sobrina Hadasa, es decir, Esther, que había perdido a sus padres y a su madre. La joven era elegante y maravillosa. Cuando murieron sus padres y su madre, Mardoqueo la había adoptado como hija. Apenas se supo el edicto del rey y su decisión de reunir a numerosas jovencitas en la fortaleza de Susa, bajo la vigilancia de Heges, Esther fue llevada al palacio del rey y puesta bajo el cuidado del guardián de las mujeres. Como la joven le cayó en gracia a Heges, este le otorgó un trato especial. Se esmeró en proporcionarle todo lo que necesitaba para su belleza personal y para su manutención. Puso a su disposición 7 mucamas seleccionadas en el palacio real y la instaló junto con sus camareras en el mejor departamento de la casa de las mujeres. Esther no había dicho a nadie cuál era su pueblo, quiénes eran sus padres, porque Mardoqueo se lo había prohibido, pero diariamente Mardoqueo iba a dar su vuelta por delante del patio de la casa de las mujeres para tener noticia de Esther y de su salud.
Las jóvenes se preparaban durante 12 meses. Los primeros 6 meses se acicalaban con óleo de mirra y los otros 6 con perfumes de mujeres. Después de ese tiempo dedicado al cuidado de su belleza, cada joven debía aparecer por turno ante el rey. Cuando le tocaba ir donde el rey, cada joven podía pedir todo lo que estimara necesario para pasar de la casa de las mujeres al palacio real. Llegaba allí de tarde y al día siguiente pasaba otra casa de las mujeres confiada a Saagás, el eunuco del rey encargado de cuidar a las concubinas. Ya no volvía más a ver al rey, salvo que el rey se hubiese enamorado de ella. En ese caso, la mandaba llamar personalmente. Llegó el día en que Esther, hija de Abihail, el tío de Mardoqueo, su padre adoptivo, debía presentarse ante el rey. Ella no exigió nada fuera de lo que le había proporcionado Heget, el eunuco del rey encargado de la custodia de las mujeres. Pues bien, todo lo que la veían encontraron a Esther deslumbrante. La llevaron donde el rey Asuero, en el palacio real, el 10º mes, esto es, Tebet, del 7º año de su reinado. El rey la prefirió a todas las demás, se ganó su afecto y su cariño más que cualquier otra joven. Puso en su cabeza la corona real y la escogió como reina en vez de Basti. Después de eso, el rey dio un gran banquete en honor de Esther a todos los altos funcionarios y a sus cortesanos. Otorgó un día feriado en todas las provincias y distribuyó regalos con una real generosidad. Esther, igual que las otras jóvenes, pasó a la segunda casa de las mujeres, obediente a las órdenes de Mardoqueo, tal como él se lo había inculcado. Esther no contó a nadie cuál era su orígenes. Mientras estaba sentado Mardoqueo en la puerta real, 2 eunucos del rey, Bitán y Terés, que custodiaban las puertas, decidieron asesinar al rey Asuero porque estaban descontentos con él. Lo supo Mardoqueo y se lo comunicó a la reina Esther. Esta, a su vez, habló al rey de parte de Mardoqueo. Se hizo la investigación respectiva, se descubrió que eso era exacto y los 2 hombres fueron ahorcados. Luego, a la vista del rey, se escribió el relato de ese hecho en el libro de las crónicas. Un tiempo después, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Hadata, de la raza de Agar, de un modo muy especial. Él puso al frente de todos los altos funcionarios sus colegas. Por orden del rey, todos sus súbditos responsables del servicio de la puerta tenían que arrodillarse y agacharse ante él, pero Mardoqueo se negó a arrodillarse y agacharse.
Los demás empleados del rey que trabajaban en la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué desobedece la orden del rey? Todos los días les repetían lo mismo, pero él no le hacía caso. Al final le dijo Mardoqueo que era judío. Lo denunciaron ante Amán para ver si seguía en su actitud. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se agachaba ante él, se puso furioso. Había podido castigar únicamente a Mardoqueo, pero al enterarse del pueblo al que pertenecía Mardoqueo, Amán trató de exterminar al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que había en el reino de Asuero. El primer mes, es decir, el mes de Nisán, del 10º año del rey Asuero, se tiró el pur, es decir, el sorteo, en presencia de Amán, para saber en qué momento se exterminaría a los judíos. Salió sorteado el 12º mes, es decir, el mes de Adar. Entonces Amán dijo al rey Asuero: en todas las provincias de tu reino vive un pueblo extraño y que está disperso en medio de los demás pueblos. Sus leyes no se parecen a las de ningún otro y no obedecen las leyes del rey. Por ningún motivo debe dejarlo tranquilo. Si el rey lo estima conveniente, demos la orden de exterminarlo, y yo daré a los funcionarios 10,000 talentos de plata para que lo depositen en el tesoro real. El rey se sacó el anillo con el que sellaba sus cartas y se lo pasó a Amán, hijo de Hamdata, de la raza de Agag, el enemigo de los judíos. El rey añadió: guarda tu dinero y haz lo que quieras con ese pueblo. El día 13, primer mes, fueron convocados los secretarios del rey. Escribieron según las órdenes de Amán a los gobernadores del rey, a los jefes de cada provincia y de cada pueblo, a cada provincia en su escritura, a cada pueblo en su lengua. La carta iba a nombre del rey Asuero y estaba sellada con el anillo real. Mensajeros llevaron esa carta a toda la provincia del reino. En ella se ordenaba hacer desaparecer, matar, exterminar en un mismo día, el día 13 del 12º mes, es decir, el mes de Adar, a todos los judíos, tanto jóvenes como viejos. Además, se le aproximarían todos sus bienes, se apropiarían de todos sus bienes. Debía enviarse una copia de esta carta a cada provincia para que tuvieran fuerza de ley y dársela a conocer a todos los pueblos para que estuvieran listos ese día. Por orden del rey, los mensajeros partieron inmediatamente. La ley fue publicada primero en la fortaleza de Susa. La ciudad de Susa quedó consternada, mientras que el rey y Amán no hacían más que tomar y pasarlo bien. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de la historia, de su palabra, de señales, Dios habla a cada uno de nosotros de una manera personal y particular en nuestra vida, porque Dios habla a su creación. Esta novela del libro de Esther es una historia que, aún siendo una historia, aún Dios no hablando aquí
da señales de que Dios usa a las personas en cualquier lugar, en cualquier momento, para defender a su pueblo. Y su pueblo es aquel que obedece su palabra, que cree en Dios y que está dispuesto a servirle a través de Jesucristo, aceptándolo y siguiendo las huellas con la ayuda del Espíritu Santo. En el diccionario bíblico ilustrado, Holman habla de lo que significa Esther, que es un nombre de persona de origen persa que significa estrella. Esther significa estrella. Como este no es el nombre que recibió Esther, la de la Biblia, al nacer, algunos han sugerido que está ligado al planeta Venus, a la diosa Istar, ya sea que su tío Mardoqueo le haya puesto ese nombre para ocultar su identidad como judía y que se le haya dado al ser presentada al rey. Desde la perspectiva de los persas, un nombre vinculado a la diosa de la fertilidad sería apropiado para el rol de una reina. Los judíos, en la tercera parte de la Biblia hebrea escrito, si bien existió debate sobre el libro debido a que no incluye el nombre de Dios, la actividad de Yahvé era tan evidente que esta objeción se suprimió. Según el libro de Esther, conocida en la Biblia como tal, al nacer recibió el nombre de Hadasa, que significa mirto. Tras quedar huérfana en su niñez, fue criada por su tío Mardoqueo entre los judíos que vivían en Persa. Hadasa se convirtió en reina cuando Vasti, la esposa del rey de Persia, se rehusó a aparecer ante él durante un banquete para los nobles. Esther fue elegida como la más hermosa de todas las mujeres candidatas de todo el imperio de monarca persa. La belleza sobresaliente de Hadasa no era casualidad. En consonancia con el énfasis que tiene este libro en la providencia de Dios, su belleza de Hadasa increíble debe ser considerada como algo guiado por el Dios mismo. El rey desconocía la identidad judía de esta joven. Alrededor de la época en que Esther fue nombrada nueva reina, Mardoqueo descubrió un complot contra la vida del rey. Se lo hizo saber a Esther, quien a su vez pasó la información, de modo que la estratagema fue frustrada. El agüero Amán, que era la mano derecha del rey, quien parece haber sido descendiente de Agag, rey de los amalecitas, fue nombrado primer ministro de Persia. Él se enfureció porque Mardoqueo se rehusaba a inclinarse ante él y comenzó a elaborar un complot contra todos los judíos. Después de lograr que el monarca firmara un decreto contra los judíos para destruirlo en un día establecido, Mardoqueo y todos los judíos hicieron luto por la destrucción anunciada. Mardoqueo había tenido un sueño y ahora venía a manifestarse ese sueño. Mardoqueo entonces llamó a Esther para que hablara con el rey. Le recordó
que como judía ella no escaparía a la matanza y que quién sabe si para esta hora Dios la había puesto como reina de Persia. Esther, después de ayunar y orar, arriesgó su vida entrando ante el trono del rey sin ser anunciada, sin ser convocada. Después que el rey le extendiera el cetro, ella le rogó que honrara con su presencia un banquete preparado en honor de él. Amán también estaba invitado. Mientras tanto, Amán estaba dedicado a hundir la muerte de Mardoqueo y a edificar la horca donde había decidido colgarlo. Providencialmente el rey leyó sobre la fidelidad de Mardoqueo cuando éste reveló un antiguo complot contra su vida. El monarca entonces se propuso honrar a Mardoqueo y le preguntó a Amán qué se debía hacer con el hombre a quien el rey quisiera honrar, pensando que los honores eran para él. Para desilusión suya, Amán descubrió que la ceremonia estaba dispuesta para Mardoqueo y que él debía llevarla a cabo al segundo día del banquete. Esther le reveló al rey el complot de Amán y este terminó colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Después se promulgó otro edicto por el que se autorizaba a los judíos a detenerse y muchos de los de la provincia se hicieron judíos. En el día previsto, los judíos obtuvieron la victoria. La fiesta de Purim celebra cada año este acontecimiento.